Hola y bienvenidos a un día con Localizando Ideas. Para el día de hoy vamos a ver el método de Brown y Gibson. En el vibrante escenario de localización industrial, descubrir el sitio ideal para establecer una fábrica o negocio se torna esencial para triunfar. En este desafiante proceso, el método de Brown y Gibson se emerge como un valioso recurso. Esta metodología fusiona tanto lo cualitativo como lo cuantitativo, amalgando factores tangibles e intangibles para evaluar diversas opciones de emplazamiento. Antes de sumergirnos en la localización industrial, es vital entender algunos conceptos clave, como la localización de plantas, que es la selección estratégica de la ubicación ideal para instalar una fábrica o instalación de una producción. Esto implica considerar diversos factores como la proximidad de mercados, mano de obra y costo de transportes. La ponderación de factores asigna pesos a estos criterios según su importancia para el proyecto, facilitando decisiones estratégicas. Existe variedad de conceptos acerca del método de Brown y Gibson, pero todos los autores coinciden en que esta es una técnica semi-cuantitativa, que se destaca por integrar factores cuantitativos y cualitativos en una única evaluación ponderada. Esto lo hace adaptable y holístico, reflejando la importancia relativa de cada factor mediante asignación de pesos. Para proseguir con la presentación, empezaré hablando sobre los factores dentro del método Brown y Gibson. Como se sabe, esta es una técnica de toma de decisiones utilizada principalmente para la evaluación y selección de localizaciones a nivel industrial o de planta. Este método considera diversos factores que se dividen en tres categorías. Tenemos los factores críticos, los factores objetivos y los factores subjetivos. A continuación empezaré hablando sobre los factores críticos. Estos son elementos fundamentales que pueden determinar el éxito o fracaso de una decisión. En el contexto de la localización industrial, estos factores son esenciales y deben ser satisfechos para que una localización sea considerada viable. La no satisfacción de estos factores críticos puede descartar automáticamente una opción de localización. Entre algunos ejemplos que tenemos dentro de los factores críticos se encuentra el acceso al servicio de agua potable, acceso al servicio eléctrico, la seguridad existente por la zona aledaña a la localización, entre otros. Para proseguir con los factores críticos tenemos una tabla que nos ayudará a valorizar la presencia o ausencia de estos factores, donde el cumplimiento de un factor tomará el valor de 1 y el no cumplimiento de ese factor el valor de 0. Además, cabe resaltar que cuando no se cumple un solo factor crítico en una localización, esta opción tiende a ser descartada. Bueno, tenemos a la siguiente tabla 6 localizaciones, donde podemos presenciar que en la localización B existe o carece del factor crítico energía eléctrica y desagüe, por lo cual tiende a ser descartada como resultado, con un valor de 0. En el caso de la localización C, carece del factor crítico seguridad, por lo cual también tiende a ser descartada para el análisis. Y en el caso de la localización F, carece del acceso a materia prima o las facilidades del acceso a materia prima, ¿no? Por lo cual también tiende a ser descartada como localización a estudiar. Los factores objetivos son aquellos que pueden ser medidos y cuantificados de manera precisa y objetiva. Estos factores permiten realizar comparaciones directas entre diferentes opciones de localización, basándose en datos concretos. Su análisis proporciona una base sólida y verificable para la toma de decisiones. Algunos ejemplos de factores objetivos están los costos de transporte, costos de materia prima, la disponibilidad de mano de obra o costos de mano de obra, entre otros. Los factores subjetivos son aquellos que están basados en percepciones, opiniones y criterios cualitativos. Además, estos son difíciles de medir y cuantificar debido a su naturaleza intrínseca. Pueden variar significativamente según el juicio individual o de un grupo de decisión de expertos. Algunos ejemplos de factores subjetivos son la calidad de vida, la reputación de la zona, las relaciones comunitarias y las condiciones ambientales. Bueno, ahora hablaremos sobre las etapas del método de Brown-Gibson. En total tenemos 5 etapas, de las cuales detallaremos a continuación. Tenemos el paso número 1, que es asignar el valor binario a los factores críticos. El factor crítico de una zona se determina como el producto de las calificaciones de los subfactores. Es decir, tenemos la siguiente ecuación. Los factores críticos serán igual al producto de la energía, la mano de obra, la materia prima y la seguridad. Se entiende entonces que si uno de los subfactores es igual a 0, entonces el resultado de los factores críticos será equivalente a 0. Veremos el paso número 2, que consiste en asignar un valor relativo a cada factor objetivo, y con ello vamos a calcular su peso para cada localización alternativa.
Aquí trabajaremos con los factores objetivos para hallar el costo total de cada localización optativa, que se representa como CI. El factor objetivo se determina como 1 entre CI entre la suma de 1 entre CI de cada factor. Recordar que la suma de los factores objetivos siempre va a ser igual a 1. Ya tenemos el paso número 3, que consiste en estimar el valor relativo de cada factor subjetivo. Aquí los factores subjetivos se calculan como la sumatoria de la multiplicación entre R y J, que es la ordenación jerárquica de cada subfactor, y W y J, que representa la calificación del factor. A partir de ello calcularemos el índice de importancia para cada factor. Con esto empezamos el paso número 4. Combinamos los factores subjetivos y críticos mediante la fórmula del algoritmo sinérgico. La fórmula dice así: MLP es igual a K por los factores subjetivos más 1 menos K por los factores subjetivos. K vendría a ser la ponderación relativa de cada uno. Ya con todos estos datos podemos calcular en el paso 5 la medida de preferencia de localización. Y esto sería todo acerca de las etapas del método de Brown-Gibson. Ahora vamos a ver la parte aplicativa del método para que con esto se den una idea de cómo implementarlo, de cómo adaptarlo a algún emprendimiento, algún negocio, etc. Tenemos un ejemplo que nos menciona: en un proyecto se han identificado 5 posibles lugares, cada uno con diferentes costos de materia prima, mano de obra, transporte y otros gastos. Además, también se han identificado factores críticos como lo es la disponibilidad de agua, la energía eléctrica, el clima social. Para la solución del problema tenemos que primero determinar los factores críticos. Así evaluamos la ciudad A, B, C y D, que eran las 5 ciudades posibles localizaciones. Para esto vemos que en el caso de la ciudad D y E hay ciertas restricciones en cuanto a lo que es en la ciudad D la energía eléctrica y en la ciudad E lo que es el clima social, y esto hace que las ubicaciones que obtienen un valor de 0 en la evaluación de algún factor se descarte, ya que no contribuyen a la toma de decisiones. Bien, ahora ya continuando con los factores objetivos, estos son factores netamente cuantificables, es decir, la mayoría de veces se expresan en términos monetarios, donde para encontrar los factores objetivos mediante la fórmula que relaciona las inversas es que primero debemos encontrar el total de costos. Por ejemplo, para la ciudad A, B, C, que son las que quedaron luego de haber analizado los factores críticos, tenemos el total de costos para A de 36.000 soles, para B de 39.000 y para C de 46.000 soles. Aplicando la fórmula ya obtenemos los factores o el factor objetivo de cada ciudad. Por ejemplo, para la ciudad tenemos un factor objetivo de 0.3696 y así para la ciudad B y C. Continuando con la ponderación de los factores subjetivos, tenemos una evaluación a través de un peso y una calificación. Por ejemplo, para las leyes ambientales se tiene un peso del 50%, el orden público del 30%, los conflictos con la comunidad del 20% y la evaluación de un valor de 1 cuando es muy alto el factor y un valor de 10 cuando es muy bajo. Así hemos obtenido los totales parciales. Por ejemplo, para la ciudad A tenemos el peso del 50%, es decir, de las leyes ambientales por el 5 de la evaluación, más el 30% por el 8 del orden público. Y por último, el 20% por el 9 de los conflictos con la comunidad. Así obtenemos un valor de 6,7 para A, para B de 7,2 y para C de 9,3. Con esto ya podemos obtener el total y con ello el factor subjetivo. Por ejemplo, el factor subjetivo para la ciudad A viene calculado por el total parcial del 6,7 entre el 23,2 y esto nos da un valor de 0,2888 para A, de 0.3103 para B y de 0.4009 para C.
Ahora, como último paso, se hace el cálculo de la medida de preferencia y localización y posteriormente la toma de decisión. Para ello se ha estimado un valor de 80 para el valor de K. Esto es el índice de ocurrencia de factores objetivos sobre los factores subjetivos y se evalúa mediante la fórmula de la medida de preferencia y localización, donde se relacionan los factores críticos, objetivos y los factores subjetivos. Por ejemplo, para la ciudad A, en la medida de preferencia y localización viene dado por 1 debido a que esto es el factor crítico por el 0.3696, que es el factor objetivo, por el 80%, más el 20% por el 0.2888, que viene a ser el factor subjetivo, y esto resulta un valor de 0.3534. Así también para B y para C. Bueno, ahora se concluye que esto resulta ser la ciudad A que tiene una mejor medida de preferencia y localización y es la adecuada para establecer una buena ubicación. En conclusión, podemos decir que este método nos ayuda a identificar y clasificar los factores críticos, objetivos y subjetivos que influyen en el análisis de la ubicación de una planta. Esto demuestra la capacidad de adaptar y aplicar el método de manera flexible a diferentes contextos y situaciones empresariales al considerarse un método multidisciplinario. Espero esto les haya ayudado muchísimo. Suscríbanse, denle like. Hasta luego. Espero esto les haya ayudado.